¿Qué es la varianza? Bueno, esta mide cuando se dispersan los datos alrededor de su promedio mayor. A mayor varianza, más datos dispersos. Mi nombre es Elizabeth Ojeda y junto con mi compañera Blanca Estela hoy les compartiremos cómo se utiliza la varianza de forma estadística. Primero que nada, ¿para qué es un análisis de varianza? Bueno, un análisis de varianza es un método estadístico que permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, permite determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa. Te ayuda a saber si hay una diferencia significativa en la media entre los grupos que se están comparando, o así también encontrar la diferencia que haya observado, o si se debe simplemente al azar. Por lo tanto, la hipótesis nula del análisis de varianza es que las medias de todos los grupos analizados sean iguales, mientras que la hipótesis alternativa sostiene que al menos uno de ellos debe ser o tener una media diferente. ¿En qué se utiliza? En comparaciones de medidas. Esta se utiliza para comparar las medidas de tres o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellas. En experimentos controlados, para analizar los efectos de diferentes tratamientos. En investigaciones de mercado, se utiliza para analizar las preferencias de los consumidores por diferentes productos o servicios. En investigación médica, claro, para analizar los efectos de diferentes tratamientos en pacientes, entre otros. Hay que visualizarlo un poco. Un ejemplo de análisis de varianza sería: hay disoluciones diferentes rotuladas como matraz A, matraz B y matraz C. Se requiere determinar si hay una diferencia significativa en las concentraciones promedio de los matraz con su respectivo soluto. Se tiene una lista donde se expresan sus diferentes puntos de ebullición, tomando en cuenta que el solvente es el mismo para todas las disoluciones. Se crearán dos hipótesis. La hipótesis nula, la cual dice que no hay diferencia significativa en los puntos de ebullición promedio de las tres muestras, y la hipótesis alternativa, la cual dice que existe una diferencia significativa de las concentraciones promedio entre al menos dos de las disoluciones, por lo que hay concentraciones diferentes. Se realiza en análisis de varianza. Si el valor P obtenido en el es menor que un nivel de significancia predeterminado, entonces rechazaríamos la hipótesis nula y concluiríamos que al menos dos de las disoluciones tienen una concentración significativamente diferente. Se aceptaría el análisis de varianza si el valor P obtenido es el mayor que un nivel significativo. Esto querría decir que aceptamos la hipótesis nula y concluiríamos que las tres disoluciones tienen una concentración similar. Tipos. Unidireccional. Esta tiene una variable independiente. Este método se utiliza para comparar dos medias de dos grupos independientes utilizando la distribución F.
La hipótesis nula para la prueba es que las dos medias son iguales. La bidireccional, la cual es un método extendido de la prueba unidireccional. Esta indica que tiene dos variables independientes. Generalmente se utiliza cuando existe una variable de medición, es decir, una variable cuantitativa y dos variables nominales. Y la MANOVA, la cual nos dice que se utiliza cuando existen múltiples variables independientes. ¿Cómo se puede aplicar en la química? Bueno, al comparar el crecimiento bacteriano de 30 cultivos idénticos en diferentes parámetros ambientales, designamos que la hipótesis nula es que no hay diferencia significativa en el rendimiento de crecimiento promedio entre las cajas de Petri que tienen los cultivos bacterianos. Y la hipótesis alternativa es que existen al menos una diferencia significativa en los rendimientos del crecimiento promedio entre las cajas de Petri. Se dividen las 30 cajas aleatoriamente en 3 grupos de 10. Cada grupo recibe el tratamiento ambiente diferente con condiciones específicas y reguladas. Se dividirá en medio A, medio B y medio C. Después de este periodo de tiempo, se aplica una prueba para verificar su tasa de crecimiento. A continuación, los datos en porcentajes de recubrimiento de agar de cada medio. En el análisis de varianza se calcula la estadística, que representa la varianza entre los grupos, dividida por la varianza dentro de los grupos. Un valor F alto indica que existe una diferencia significativa entre las medias de los grupos. Primero que todo, nos vamos a buscar análisis de datos y los seleccionamos. Posteriormente buscamos análisis de varianza de un factor, ya que este ejemplo lo utiliza. Empezamos seleccionando todos los datos para posteriormente colocarlos y decir que tenemos acomodados los datos en forma de columnas. Y después rotulamos en la primera fila, ya que él tiene un texto en la primera fila. Posteriormente, damos en aceptar y nos arroja lo siguiente. Este análisis de varianza para este problema, lo cual nos indica que la probabilidad es de 1.95 por 10 a la menos 7. Dado que el valor de probabilidad es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que existe evidencia estadísticamente significativa para concluir que existe al menos una diferencia en el rendimiento promedio del crecimiento bacteriano afectado por su entorno. Nos da el valor crítico para F, el cual dado que el valor crítico de F es menor que el valor de F, se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que existe evidencia estadísticamente significativa para concluir que al menos una diferencia en el rendimiento promedio del crecimiento bacteriano fue afectado por el entorno. Las fórmulas para el análisis de varianza de un factor incluye la suma de los cuadrados, la suma de libertad y la media cuadrática.
Esta es la fórmula para poder determinarlo. Los grados de libertad para la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos son respectivamente k-1 y n-1, donde k es el número de grupos y n es el número total de observaciones. Y para la media cuadrática dentro de los grupos es la siguiente. La prueba F se calcula con la razón entre la media cuadrática entre grupos y la media cuadrática dentro de grupos. Para la prueba F se comparan los valores críticos de la distribución F para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula. A continuación, la tabla ANOVA, la cual nos ayuda y da proporción a cada uno de las sumas cuadráticas y los grados de libertad, los cuadrados medios y la F. Esto sería todo. Espero que les sea de utilidad y gracias.